Bien, hoy vamos a quitar toda confusión, toda duda de saber si realmente es Dios quien nos está hablando. Es muy difícil, casi imposible, saber que Dios nos está hablando cuando tenemos eh, heridas en el corazoncito, cuando tenemos heridas en el alma. Sabemos que las heridas del corazón y del alma son provocadas por las experiencias negativas que hemos tenido que afrontar, que hemos tenido que vivir y que pues uno las va superando con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero también hay heridas provocadas en nuestro corazón, en nuestra alma, que obviamente está unida a la mente, por otras personas. Cuando nos vienen a traer noticias, comentarios, observaciones para decirnos que lo que estamos creyendo o lo que estamos queriendo hacer está bien o está mal. Ahí donde te traen pues noticias para hacerte saber supuestamente cosas que vieron, a veces no son todas verdades, y vienen a hablar desde la perspectiva de lo que ellos están entendiendo o están viendo movidos por un espíritu inmundo contrario. Y la mayor parte son tragados totalmente, voy a decirlo así, por este veneno de los infiernos que entra a causa de este tipo de mordedura, vamos a decirlo. Y también hay venenos que entran por medio de la hechicería y por medio de la brujería. Y hoy tenemos que detectar esto. Y hoy vamos a hablar de todo esto, porque hay brujerías que entran sin que tú te hayas enterado por medio de palabras o de voces que han maldecido tu vida, que han maldecido en este caso tu matrimonio y tu familia. ¿Vale? ¿Cómo podría ser? Cuando te traen palabras de maldición, palabras contrarias, diciendo de que no hay esperanza o que no vale lo que tienes, como les he dicho, falsas noticias o palabras de desprecios, cuando quieren gobernar algo que no les pertenece. Nosotros como hijos de Dios sabemos que el único que nos puede y debe gobernarnos es Dios. Fuera de Él, nadie nos puede gobernar, absolutamente nadie. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si Dios nos está hablando? En principio, tú tienes que estar muy seguro o muy segura que Dios quiere comunicarse con nosotros. Esa es una verdad. Nadie puede caer en la mentira de que Dios no nos está hablando y por eso estamos confundidos. No, Dios quiere comunicarse con nosotros. Toda la palabra de Dios, que es la Biblia, nos anuncia que hay un Dios que siempre está hablando. Estuvo hablando desde un Génesis y habló todo el tiempo hasta Apocalipsis. Entonces, es una gran revelación que Dios quiere comunicarse con nosotros. Sin embargo, lo que Él nos dice tiene que ser registrado en nuestra mente de alguna forma, ya que esta es la única manera en que nosotros vamos a poder entenderlo. ¿Mm? Pero al mismo tiempo, en nosotros, en nuestras mentes, también registramos nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos o nuestro propio análisis o la meditación, ¿verdad? Ahí donde tú te sientas y comienzas a meditar lo que hablaste, lo que te hablaron, las decisiones que tienes que tomar, ¿verdad? Nosotros tenemos también nuestros propios pensamientos, vamos a decirlo así. Y lo peor es que también allí nuestras tentaciones también son registradas. Entonces, ¿cómo podemos distinguir cuál es el origen de nuestros pensamientos? ¿Cómo podemos distinguir cuáles son los pensamientos de tentación? ¿O cómo podemos distinguir cuando Dios nos está hablando? ¿Ha pasado por esa situación? Yo años atrás
Y a veces me sucede. Cuando digo, Dios mío, yo siento que me estás hablando, pero ¿y si me estoy confundiendo? ¿Y si no eres tú? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Entonces, ¿cómo podríamos saber? ¿Cómo podríamos distinguir el origen de nuestros pensamientos? Eso sería muy fácil, por ejemplo, si Dios colocara sus pensamientos en un lado de mi cerebro, nuestros propios pensamientos que vengan en otro lado de tu cerebrito. Y bueno, mientras que van los pensamientos de Dios, los pensamientos al otro lado y nuestras tentaciones que entren por el lado de atrás del encéfalo, ¿verdad? Entonces, quizás solamente así nosotros podríamos distinguir rápidamente o fácilmente, pero así no es cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, ahí es donde comienza a salir nuestra confusión. Y por ello, pues, cada día, en algún tiempo de tu vida, resulta difícil saber de dónde es que están procediendo nuestros pensamientos. Y si estamos heridos por recuerdos traumáticos, si estamos lastimados por voces contrarias que vinieron a nuestras vidas, esas voces que vinieron a debilitarte, a desenfocarte de lo que tú sentías que Dios te estaba moviendo a hacer. Ahí donde tu cabecita queda como vendada porque algo te hirió, ¿verdad? Entonces, nos resulta difícil saber de dónde proceden los pensamientos y Dios lo sabe. Y es por eso que el Padre nos anima siempre a examinarlo todo. Dice, retengan lo bueno y desechen lo malo. Vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses, eh, capítulo 5, versículo 21, que nos dice la palabra del Señor. Lo voy a leer en la Reina Valera, ¿vale? Dice, simplemente, examinadlo todo. O sea, todo lo que te vengan a decir, todo lo que escuches o lo que tú pienses que estás meditando, si es lo correcto o no es lo correcto, el Padre nos manda a que lo examinemos todo. Mira, parece un versículo tan pequeño. Examínalo todo, retener lo bueno. Un versículo tan pequeño, pero que tiene un significado tan grande. En la versión de la traducción lenguaje actual nos dice, pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno, solo con lo bueno. Entonces, ¿cómo podríamos saber nosotros eso? Ya que el Señor nos está diciendo que nosotros lo examinemos todo y retengamos lo bueno, porque de vez en cuando alguien nos dice que Dios le ha dado un mensaje para nosotros, o una profecía, o que alguien nos puede decir, fíjate que tuve este sueño y Dios me dijo que te lo contara, y pues bueno, ya que conozco la palabra, te cito esta palabra porque el Señor quiere decir esto. Entonces, de vez en cuando va a aparecer alguien. Y otras veces sentimos que Dios quiere que hagamos ciertas cosas. O quizás nuestra mente varias veces comienza a repetirlo. ¿Sí? En alguna medida, a veces obedecemos y quizás, por ejemplo, a mí, voy a hablar de mí. Yo a veces he sentido que Dios me comienza a hablar, que Dios comienza a hablarme de ciertas cosas. Y en alguna medida yo pude no haber obedecido. Y quizás antes de hablarme a mí, hubo otras cosas a las cuales Dios les ha hablado a otra persona y viene a decirme a mí. Pero como yo comienzo a analizar, entonces digo, ¿y si no fue Dios? ¿Y si no fue Dios? Por ello es necesario
tener una mente y un corazón sano. Porque supongamos que vienen otras personas a hablarnos efectivamente de parte de Dios. ¿Y qué hubiese pasado en mi caso si yo no hubiese escuchado? ¿O habría tenido otra persona a quien yo hubiese podido oír? ¡Qué bendición! Nosotros hubiéramos perdido si no hubiéramos escuchado y obedecido. Porque es claro que cuando la voz de Dios usa a alguien para hablarle, nosotros debemos escuchar. Pero repito otra vez, ¿cómo podemos saber si eso fue producto de su imaginación o producto de mi imaginación? Porque yo daba una explicación y bueno, decimos, sí, es importante escuchar a Dios. Pero caemos en eso, ¿verdad? Miren, hace un momento yo estaba hablando y Dios me llevaba a conversar con una persona y acordarme de ciertas cosas, de, de donde Dios nos conoce. Dios sabe cómo soy yo. Dios sabe cómo eres tú. Y Él para llevarnos a su voluntad, como nos conoce, va a hablar, va a mandarnos a hablar, nos va a hablar Él, nos va a hablar en su palabra, va a mandar una persona, otra persona. Pero cuando alguien está en confusión o todavía no ha sido sanado en ciertas áreas, siempre uno se va a inclinar al temor. Entonces entras al temor, ¿y si no es Dios? ¿Y cómo va a reaccionar la persona? Y mejor no. Entonces, como Dios lo sabe, Dios te va a empujar literalmente. Te va a empujar. Por ejemplo, hace años, yo estuve a punto de tomar un vuelo que en esos momentos, pues eso me tenía determinada por, pues, a alejarme de mi propósito en Dios, porque había tenido unas asperezas en mi compromiso de noviazgo y pues en ese tiempo Dios estaba tratando con mi corazón y yo era una mujer bastante, vamos a decirlo así, exagerada en la prudencia. Entonces, yo era alguien que decía, bueno, sí, yo hubiese querido esto, pero como la otra persona no quiso, yo guardo silencio y dejo las cosas en paz como están. A pesar que sabía que Dios me había hablado con respecto a esa situación, yo decidía siempre guardar silencio y apartarme. Y ese día, me invita una amiguita que yo había conocido en esos años y me dice, ya que te vas mañana, ya que te vas de este país, déjame hacerme una despedida, tú y yo solitas, ¿no? Y conversemos las dos, porque bueno, porque te quiero mucho, porque me caíste bien estos días, y bueno, una cena, señora. Y me invita a su casa. Y entonces comienza a hablarme en esos momentos de mi noviazgo, de mi compromiso. Y pues me dice, ¿y entonces? ¿Y qué pasó? Le digo, bueno, pasó esto, malos entendidos y esto, y ya mañana sale mi vuelo y yo me regreso. Y me dijo, pero yo quiero hacerte una pregunta. Y le digo, sí, dime, pero dime la verdad. A ver cuántas identifican lo que me escuchen. Dime la verdad. ¿Tú realmente lo amas? ¿Realmente lo quieres? Yo tenía una palabra de Dios que ese hombre iba a ser mi esposo, pero las circunstancias me mostraron que no, y que mejor yo no me hacía tanto lío y me iba. Y cuando ella me dijo eso, tocó mi corazón y se me cayeron mis lagrimitas. Y le dije, pues la verdad, sí, él es el amor de mi vida. Yo lo amo. ¿Y él lo sabe? No, él no lo sabe. Porque nosotros queremos que pasen, bueno, sí, Dios me habló, Dios me dijo, pero queremos las cosas que sucedan más o menos como nosotros lo planeamos. Yo sé que aquí hay varones que me están escuchando, pero vamos a hablar desde la perspectiva de la mujer y vosotros varones aprenderán. Entonces, las mujeres idealizamos, ¿no? Nos vemos como esas princesas en el castillo y que va a llegar, ¿verdad? El amado en un caballo, ¿verdad? Y va a llegar por nosotras y va a llegar a rescatarnos.
Otro pensamiento es que vaya a ver al amado con unas rosas, ¿no? Oh, mi lady, te amo, mi vida, ¿no? Y acá estoy. Entonces nosotros idealizamos, porque somos más romanticonas. Los varones también idealizarán como ellos quisieran que una reconciliación suceda. Pero en mi caso yo había idealizado las cosas y como no sucedieron así, pues yo estaba a punto de irme. Entonces cuando ella me hizo esa pregunta, pues yo derramé un poquito mis lagrimitas y le dije eso, ¿no? Sí, yo lo amo, es el amor de mi vida. Y me dijo, ¿y por qué no se lo dice? Le dije, no, ¿cómo yo le voy a decir eso? Yo ya me voy y me iré con este secreto en mi corazón. Él nunca sabrá que Él es el amor de mi vida. Y yo mire. Y entonces ella, movida por Dios, me dijo, préstame tu móvil. A ver, enséñame quién es tu amado. Y yo le digo, bueno, Él es mi amado. Y de pronto que ella está mirando, Él es tu amado. Sí, Él es la persona a quien yo amo y Él no lo sabe, ¿no? Y ella agarró y lo llamó. Y le digo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces llamando si él y yo no tenemos comunicación? A ver, quiero que entiendan cuando Dios te empuja. Yo no estoy diciendo que todas hagamos lo mismo. Dios conoce sus tiempos. Amén. Dios conoce sus tiempos para Él saber lo que tiene que hacer, pero cuando Él tiene que empujarnos para que sus propósitos sean realizados, Él lo hará. ¿Vale? Él lo hará. Y de pronto le llamó y mi esposo le contestó. Ella le empezó a hablar, mira, ella se va de viaje mañana y vosotros son una pareja tan bonita. Y ella me acaba de decir que tú eres el amor de su vida. Yo quería que la tierra me tragara de vergüenza, pero de ahí salió algo bueno. De ahí salió algo bueno porque él también le dijo a ella, yo también la quiero, por favor, ayúdala a que vuelva, porque yo no quiero que ella se vaya. Dios nos volvió a unir y entramos al matrimonio. Entonces, yo doy este ejemplo porque Dios nos conoce. Dios nos conoce y Él sabe las cosas que nosotros haríamos y las cosas que no. Por nuestro propio yo, nuestra naturaleza, que es la que yo voy a hablar ahora también, Él sabe hasta dónde nosotros llegaríamos. Pero como Él ha decidido empujarnos en este caso, ¿vale? Él lo hará. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando acerca de que cómo saber si Dios nos está hablando, verdad? ¿Cómo saber para no nosotros no confundirnos? Sobre todo para nosotros no confundirnos. Porque en estos días me han estado hablando muchísimo de esa confusión, de que si Dios está hablando o no. Entonces, para saber que si Dios nos está hablando, yo te doy este ejemplo. Ella me empujó, pasó esto. Entonces yo supe que fue de Dios. Pero si este empuje, si este mover era, si es lo que estaba haciendo esta amiguita, ¿verdad? Era para que yo me volviera a unir con un hombre casado, ¿era Dios? Si me estaban empujando o yo estaba volviendo a intentar a tener una reconciliación con un hombre casado, ¿era Dios? No era Dios. No era Dios. ¿Mm? ¿Por qué yo menciono esto? Porque hay circunstancias que se van a presentar en nuestras vidas que Satanás engaña a muchos, diciendo, mira cómo sucedió. Tú no quisiste, pero como que medio que se te empujaron, apareció de la nada. Entonces, fue Dios, fue el destino, fue Dios que hizo eso, lo que tú necesitabas que se solucionase. Entonces, sí fue Dios, pero amados, si algo que sucede, tú te tienes que preguntar, ¿está de acuerdo con la palabra de Dios la decisión que creo que debo tomar? Si lo que estoy deseando o lo que pienso que Dios me está pidiendo que haga, ¿va de acuerdo? ¿Va de acuerdo con la palabra de Dios? O por lo menos con una base sólida que yo tengo de la palabra de Dios, porque nosotros podemos estar totalmente seguros de que ese mensaje no viene de Dios, porque Dios nunca se contradice.
¿A qué me refiere ese mensaje? Yo lo que les acabo de decir ahora. Si la reconciliación que yo estaba buscando, si de pronto, por ejemplo, esta amiga me quiso ayudar supuestamente, ¿cierto? Pero si esta ayuda, este empuje que me estaban dando para que yo buscara reconciliarme, permanecer en la vida de un hombre casado, ¿verdad? Yo tendría que darme cuenta a la luz de la palabra de Dios que la ayuda, el consejo, lo que me estaban diciendo, no viene de Dios. Entonces es ahí cuando tú tienes que diferenciar qué voces vienen a tu mente y qué voces vienen a tu vida. Si viene alguien y te dice, si te puedes divorciar, hacedlo, hazlo. Y cásate con otro, cásate con otra. Pero yo estoy hablando para personas que ya viven como el reino de Dios. ¿Vale? Entonces, ¿esa voz viene de Dios? No viene de Dios. No viene de Dios. Entonces, es importante que cada pensamiento que venga, que cada meditación que venga a tu vida, ¿m? Tienes que entender los mensajes que vienen de Dios y los que no vienen de Dios. Porque miren, la dificultad de discernir entre lo que nosotros leemos en la palabra, ¿m? O lo que realmente Dios está queriendo decirnos, es importante que esos pensamientos o lo que Dios está tratando de decirnos, nosotros tenemos que acomodar todo a un versículo, otro versículo y otro versículo de los pensamientos o de los consejos o de las decisiones que tú estás queriendo tomar. Y así ustedes pueden saber que Dios te está hablando y que lo respalda la Biblia, lo respalda su palabra. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo para saber cómo se puede, por ejemplo, malinterpretar la palabra de Dios, ¿vale? Para tratar de demostrar, por ejemplo, a una persona que está deprimida o triste, no sé cómo lo digan en tu país, y que quiere recurrir al suicidio, al unir Mateo 27:5 y Lucas 10:37. Yo lo voy a leer ahora aquí en mi Biblia para que entiendan de lo que yo estoy hablando. Vamos ahí, tú también ve a tu Biblia y vamos al libro de Mateo, que dije 27:5. Bien, dice, entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Y luego el libro de Lucas, en el versículo 10, versículo 37. Ahí, ya está. Miren lo que dice la palabra del Señor. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Esto es Lucas 10:37. Voy a leerte desde el 36. Ahora bien, ¿cuál de los tres parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Y el hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Podemos hacer que la Biblia diga, escuchen, Judas fue y se ahorcó. Y ahora haz tú lo mismo. ¿Podemos juntar esos dos versículos? No, no lo podemos juntar. Porque uno enseña que restaura y sana y nos da una nueva esperanza. Y la otra enseña que es alguien que sale a morir. Entonces,
A la luz de la palabra, ninguna parte enseña que uno debe suicidarse si las cosas no marchan bien. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien no medita la palabra de Dios de forma responsable? ¿Qué sucede? No sabrás cuando Dios te está hablando. No sabrás si esos consejos que están viniendo a tu vida son correctas. Por eso el Señor dice, meditarlo todo y retener lo bueno. Viene alguien y te conversa, tú meditas, pero ¿cómo lo vas a meditar? ¿En tu propio entendimiento? Quedaríamos totalmente engañados. Pero si lo meditamos a la luz de la palabra de Dios, sabríamos discernir y sabríamos cómo responder. Porque también dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos hará recordar en el momento preciso lo que tenemos que decir. Pero alguien que se ha acostumbrado solamente a que le enseñen y no tiene una comunión íntima con Dios al pasar tiempo con el Señor, con su palabra, quedará engañado. Hace 4 días tuve un sueño muy interesante, muy interesante. Me vi que estaba en una casa y en esa casa había una ventana grande. En una cama había un niño. Yo podía entender quién era el niño. Yo ahí entendía que ese niño era mi hijo. Y de pronto vi que un león se estaba metiendo por la ventana al ver al niño. Y ese león venía con toda su baba, hambriento, rugiente de hambre para tragarse al niño. Pero yo en el sueño entendía que ese niño era mi hijo. Y en ese sueño Dios me hizo entender que yo iba a ser capaz de dar la vida por mi hijo. ¿Qué madre no daría la vida por su hijo? ¿O qué padre? Pues no sé, yo hablo para los buenos padres y la buena madre, ¿verdad? Y en ese momento yo dije, yo sé que el león me va a devorar a mí, pero no me importa. Y entonces cuando yo he visto que el león iba a ir donde mi hijo, yo me he puesto encima de mi hijo. Y yo sabía que el león iba a venir a destrozarme, me iba a venir a devorar por la espalda. Dije que me trague, pero a mi hijo no lo toca. Y me puse ahí a proteger a mi hijo. Y cuando yo estoy protegiendo a mi hijo, era como que yo veía el panorama. Era yo, pero a la vez yo estaba mirando el suceso. Y cuando yo empecé a proteger a mi hijo, vi que atrás mío apareció mi hijo mayor, que existe, mi hijo, y al ver que el león ya iba a devorar a su madre, él por reacción, por defender a su madre, agarró al león para que no tocara a su madre y el león se iba a ir contra mi hijo. Y yo pues al voltear y al ver que iba a atacar a mi otro hijo, yo no sé de dónde salió en ese sueño un cuchillo y yo llena de valor, sin ningún temor, con ese cuchillo cogí y le empecé a dar en los ojos al león. Le di con una fuerza en los ojos, en los ojos, en los ojos, que yo veía que le vacié los ojos al león y el león al no ver nada salió todo confundido y huyó. Al ya verse sin ojos, con el dolor de estar sin ojos, huyó. No tocó ni a mi hijo ni a mi otro hijo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago con este sueño? Llevarlo a la palabra de Dios. Llevarlo a la palabra de Dios. Pero si yo no sé lo que dice la palabra de Dios, me pondré yo en la ventana, agarraré mi cuchillo a ver si aparece un león. ¿Qué hago? ¿Qué es ese sueño? De pronto digo, cualquier sueño tonto. Y no entiendo lo que Dios me está hablando. Pero la palabra bendita de Dios dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero antes de ese versículo dice, velad y orad. Velad es que tú estés meditando en la palabra de Dios. Velad es estar en constante tiempo y orar mañana, tarde, noche, madrugada, velar por tu vida. Alguien que no hace eso, Satanás sabe que tiene desconocimiento de la palabra, que está débil, que está en la carne, porque el león quiere tragar carne.
Si alguien está en el espíritu, el león no le interesa nada ahí. Él necesita, hablando espiritualmente, ¿verdad? Tiene que comer carne. Entonces, yo entendí que yo tenía que proteger la vida de mis dos hijos. Entendía quién era mi hijo el mayor y entendía quién era el hijo el que estaba en la cama. Quiero que entiendas, por favor. Entonces, entendí rápidamente de que Dios me estaba mandando a que yo me pare en la brecha, a entrar en ayuno, a entrar en oración, a reprender a Satanás de la vida de mis dos hijos, de mi hijo espiritual, que es mi esposo, y de mi hijo físico, ¿verdad? Que también es, ¿verdad? Entonces Dios me hizo saber, defiéndelos del león. ¿Me explico? Pero ¿cómo entendí? La palabra es la que te da el discernimiento. La voz de Dios, la palabra de Dios, el rema de la palabra de Dios es lo que te direcciona, es lo que te hace entender lo que está sucediendo realmente. Entonces no tendrás confusión de que Dios te está hablando. No tendrás la confusión, ya no dirás, no sé qué hacer. Porque Dios habla por la Biblia, Dios habla en sueños, Dios habla en profecías, Dios habla en visiones, pero algo, por ejemplo, que te vengan a decir, oye, me he soñado, a que me vengan a decir a mí, "Ah, fíjate que te he soñado, que estabas tú casándote con el muchacho de la esquina. Y te he soñado y te he visto en la boda, en el matrimonio, el festejo. Ahí te he visto casándote con el muchacho de la esquina. Te he visto. Y como yo estoy en conflicto con mi esposo, digo, pues eso, entonces como soñó eso, eso se va a dar. Se va a dar. Y comienzo a participar para que eso se dé. Pues no, entonces Dios dio permiso, pues Dios quiere que yo me case. Como no conozco la palabra de Dios. Pero si vienen y me dicen eso y yo digo, el muchacho de la esquina, nada, porque yo soy una mujer casada y eso sería adulterio. Dios no me va a hacer divorciar para irme a meterme a otro lado. Entonces, ¿por qué? Porque yo conozco la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre y que la mujer queda libre cuando su esposo ha fallecido, su esposo ha muerto. ¿Me explico? Y que Dios aborrece el divorcio, que Dios no permite el recasamiento. Entonces, si yo he leído eso, yo digo, pues bueno, tengo un sueño, pero este sueño no viene de Dios para mi vida, aunque sea un pastor o una pastora quien me lo dijo. Pero nosotros necesitamos entender lo que dice la Biblia. Amén. Eh, Voy a leerles una pequeña historia. Una persona me viene y me dice, Dios me dijo que debo divorciarme de mi esposo y casarme con este señor que es viudo y que debo de cuidar a su hijo. Ella realmente no había escuchado la voz de Dios, aunque decía que era la palabra del Señor. Porque si bien la Biblia dice que nosotros debemos de cuidar a los que se encuentran sin padre, sin madre, Dios no quiere decir que alguien debe de dejar a su esposo o a su esposa por cuidar el hijo de otro hombre o cuidar a otro hombre o a otra mujer y a su hijo. Entonces, lo que esta persona quería hacer iba en contra de la enseñanza básica de la bendita palabra de Dios en cuanto al matrimonio, porque el hogar y el cuidado de los hijos es solamente dentro del matrimonio. Y Dios quiere que nosotros interpretemos su palabra al pie de la letra. Y cuando esta persona quería hacerlo, lo que me había dicho, yo entendí que prácticamente estaba diciendo, mata, ¿no? Mata o revélate y haz lo que tú pienses. Pero el obedecer el espíritu de la palabra de Dios nos da vida. ¿Ella dónde estaba yendo? A la muerte. Por ello, amados, seamos conscientes
de lo que nos están hablando. Vamos a leer 2 Corintios, en la versión NTV, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6, nos dice: Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Y este es un pacto de las leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero el acuerdo con el nuevo pacto, que es el Espíritu, nos da la vida. Entonces, todo lo que el Señor nos venga a hablar por medio de su palabra, nos va a llevar a la vida, porque la paga del pecado es la muerte. La muerte. Y esta personita decía que conocía del Señor. Esta persona no estaba prendida en su luz, vamos a decirlo, por la palabra del Señor. No estaba de acuerdo con la palabra del Señor y estaba decidiendo, vamos a decirlo así, aterrizar en un lugar erróneo. Ella decía que estaba siendo guiada por Dios y que lamentablemente iba a terminar en un desastre. Es indispensable que la palabra de Dios sea nuestra luz, que cada vez que nosotros querramos saber si es quien Dios nos está hablando y que cada vez que nosotros tomemos una decisión, vaya con la palabra de Dios, porque si uno está en luz por la palabra de Dios, nos va a guiar a la pista de aterrizaje, vamos a decirlo así, o al lugar correcto. ¿Saben? Nosotros tenemos una lámpara espiritual. Quiero que lo sepan, o un candelabro espiritual. Eso lo habla el libro de Apocalipsis. Que solamente va a ser encendida y encendida y encendida cada vez que nosotros leamos la palabra de Dios. Alguien que no medita en la palabra de Dios es una vida oscura. Están en lugares de oscuridad. ¿Por qué? Porque la palabra es como una lámpara. Así lo dijo David. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces la palabra hará, la palabra de Dios, ¿no? La Biblia hará que nos demos cuenta en dónde estamos, en qué situación estamos, a dónde nos va a llevar nuestras decisiones, si estamos siendo engañados, si estamos escuchando consejos. Miren, hay hasta personas que están tan satanizados que hasta han tomado el dominio de Satanás por medio de sus vidas, que doblegan por años a personas a que hagan lo que ellos quieren. Y esa persona por intimidación hacen lo que ellos quieren. Hermanos, primos, cuñados, padres, amigas, amigos. Qué vergüenza, ¿qué van a decir? Mejor hago esto, porque como vieron mi pleito, pues, y me ayudaron en el pleito, qué vergüenza, ya, para que no me digan nada, voy a hacer lo que ellos me dicen. Y cuidado, porque eso es idolatría. La palabra de Dios, la Biblia, te dice por todas partes que aquí tienes que obedecer es a Dios. Entonces, cada pensamiento, cada decisión enciende tu luz por la palabra de Dios. Miren, la palabra de Dios es lo que va a sanar tus pensamientos y tu corazón de aquellos recuerdos tortuosos, vamos a decirlo así, o de aquellas palabras que te lastimaron, de aquellas noticias o lo que vistes que te lastimaron, ¿verdad? Que a veces no sale de tu mente y recuerdas lo que te dijeron, porque Satanás, que el Señor reprenda, anda como león rugiente y él sabe quién está vacío de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Si un día tú no lees la palabra de Dios, la Biblia, no estará renovado. Estará con los pensamientos de ayer, de lo que se te dijo y de lo que Satanás te está hablando. Pero si yo vuelvo a renovar por medio de la Biblia mis pensamientos cada día, esa luz estará encendida y sabremos
sabremos perfectamente lo que Dios quiere que nosotros permitamos que permanezca en nuestra mente y en nuestro corazón por su palabra. Si alguien viene y te dice, fíjate que la palabra de Dios dice eso, mira, ay, mi alma te alaba. Hay un dicho muy conocido que dice, la palabra de Dios dice, ayúdate que te ayudaré. Y eso no está escrito por ningún lugar, por ningún lado. Sin embargo, dice que si nosotros no estamos atados o unidos a la vid, nos vamos a secar. Necesitamos estar unidos a Dios. Lo que sí nos manda es que nos esforcemos y seamos valientes para obedecer la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios es lo que tiene poder para sanar tu mente, sanar tu corazón, sanar tu hogar, sanar tu matrimonio, sanar tu destino. La palabra de Dios. Y aunque a veces tú tengas desánimos, debilidades, mantente con esa lámpara encendida, confiando que lo que Dios te dice es indispensable para tu vida. ¿Mm? Es indispensable porque Dios es el único que tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Eso lo dice Él. Entonces, todo lo que el Señor nos diga por medio de su palabra son pensamientos de bien, no es para hacerte daño, no es para lastimarte. Supongamos que lo que queremos hacer está de acuerdo con la palabra de Dios, ¿vale? Pero al mismo tiempo, el no hacerlo, ¿no estará en desacuerdo con su palabra? Entonces, nosotros vamos a necesitar, esa lámpara, esas luces, si queremos estar alineados con Dios. Si nosotros no queremos hacer de momento lo que sabemos que Dios nos está hablando, cuanto más tú leas la palabra, cuando más estés velando por esa palabra en toda oración para no caer en tentación. La palabra de Dios no solamente te sanará, no solamente te hará libre, sino que te llevará a fortalecerte para que tú tomes la decisión que Dios quiere que tú tomes. Porque Dios es el único que puede sanar nuestras mentes y nuestro corazón. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de unión. Dios es un Dios de paz, de perdón. Él nunca nos va a decir que no perdonemos, que no volvamos a comenzar, que no nos esforcemos por restaurar. Él nunca nos va a decir eso. Dios nunca te va a poner en tu vida a un hombre casado o a una mujer casada. Dios nunca presentará en tu vida como solución vamos a decirlo, a esos conflictos internos. Nunca te va a poner como solución un divorcio. Dios nunca te pondrá como solución a cualquier adversidad que tú tengas. Todo lo contrario, lo que dice su palabra. Por ello, amados, es importante que vosotros decidan tomarse la medicina, vamos a decirlo así, literalmente. ¿Mm? Por ejemplo, supongamos, ¿no? Mi deseo es estudiar, no sé, enfermería, que no lo es, ¿no? Y sanar a los enfermos ciertamente está de acuerdo con la palabra de Dios. Pero Cristo mismo sanaba a los enfermos. Pero eso no me dice que si Dios, si quería que yo estudiara o no enfermería, ni en cuál hospital, ni cuándo yo debería hacerlo. Yo no me dice eso. Por eso nosotros siempre necesitamos más de una luz, más de la palabra, para ayudarnos a tomar decisiones. Por tanto,
Tenemos que comenzarnos a hacer preguntas. A ver, ¿está mal estudiar enfermería? No está mal, no es pecado. Lo que está mal es que yo tome una decisión que no va de acuerdo con los planes de Dios. ¿Me explico? Eso es, tomar esa decisión. Yo, ahora sí, esta es mi verdad, porque yo nunca quería tomar estudiar enfermería, ¿vale? A mí me da miedo esas cositas. Pero, por ejemplo, mi verdad, yo quería estudiar un máster en psiquiatría, en psicología. Yo quería tener un diplomado y tener un máster, reforzar, ¿verdad? A mi carrera. Eso es lo que yo quería. Y empecé a investigar y empecé a pedirle a Dios que me ayudara para poder pagarme ese diplomado, esa maestría, un máster en psicología, en psiquiatría. Y estaba muy interesante las ramas que ahí querían enseñar. Pero cuando yo empecé a orar por eso, Dios me mostró su voluntad. Los planes de Él era que efectivamente yo fuera un instrumento en sus manos por su voluntad de sanar las almas y las mentes, porque yo me preocupaba de que las personas estuvieran bien emocionalmente y pensé que podía tomar esa rama para ayudar y también a la vez así ganarme la vida, porque es algo que me agrada. Pero ven, Dios me llevó a su voluntad. ¿Cuál? Sí, hijita, a sanar las mentes, a sanar las almas por mi palabra, por su palabra. ¿Me explico? La importancia de buscar, a ver, yo te estoy dando ejemplos muy efímeros, pero yo sé que tú tienes decisiones importantes que tomar. Quizás algunos tienen el anhelo de estudiar más su carrera, que vuelvo a repetir, no está mal. No está mal, pero lo que está mal es que tú tomes un diplomado, una maestría, hasta un trabajo, me atrevo a decir, un negocio quizás, sin antes no haberle preguntado al Señor cuál es su decisión. ¿Mm? Mira, Maelita me dice la mejor, ay no, la mejor psicóloga, la de mi Padre Celestial. Sí es. Entonces, entender la decisión de Dios. Luego, en otro tiempo, me ofrecieron, por eso no es, lo que pasa que es de Dios, porque se me presentó esta oportunidad. Entonces es Dios, yo la voy a tomar. No, amados. Tenemos que preguntarnos si verdaderamente Dios nos está hablando y nos está diciendo. Yo he visto personas que Dios los ha llamado a servir, pero por su falta de fe, por creer en sus propias fuerzas, se han ido a trabajar, no han querido escuchar la voz de Dios, pero esos trabajos los aleja de Dios, se enfrían y caen en pecado y sucumben. Dios los estaba levantando, los estaba bendiciendo, pero por dedicarse al trabajo, por el afán del dinero, no se afirmaron en Dios y están sufriendo al alejarse de Dios, porque hay trabajos que consumen nuestro tiempo. A ver, que se entienda, yo no estoy diciendo deja de trabajar, porque para comer el pan hay que trabajar, y muy duro, ¿vale? Yo he trabajado por años, hay que trabajar. Pero cuando Dios te dice, ahora quiero que hagas esto y que hagas esto, hay que entender que Dios está hablando. ¿Mm? Y saber ese ofrecimiento tan jugoso, ¿de dónde viene? Si está dentro de los planes del Señor. Y recuerdo que a mí vino un ofrecimiento muy interesante para abrir un negocio. Entonces yo empecé a ver los préstamos, me pareció muy interesante tomar y abrir ese negocio aquí en España. Y empecé a orar a Dios. No tomé mi decisión por mí misma. Y empecé a orar a Dios. Y claramente Dios me habló primero a mi mente y me dijo, te he llamado a servirme. Y ahora quiero que sepas, hija, yo estaba terminando una temporada de trabajo, quiero que sepas que te estoy llamando a que me sirvas al 100%. Yo te sostendré. Trabaja, trabaja, me dijo, por mi reino que permanece para siempre. No trabajes por el dinero que perece. Y yo dije, Dios mío, me estás hablando. Y cuando yo me voy a la Biblia a estudiar, siento irme hacia un libro y cuando yo abro, Dios me suelta la misma palabra.
y me confirmó que Él me estaba llamando esta vez a la obra al 100%. Yo tenía dos decisiones a tomar. Señor, me voy a morir de hambre si te sirvo, porque pues conozco a tu iglesia, Señor. Eso es lo que decimos, por lo menos que servimos al Señor. Me voy a morir de hambre, Señor. Y yo no quiero estar pidiendo nada a nadie, porque pues lo que sabemos trabajar, ¿verdad? Pero tenía esa decisión de decir, Señor, más adelante voy a abrir este negocio, voy a hacer mi dinerito, Señor. Y ya después yo te sirvo. O tenía la decisión de decir, Padre, si tú lo has dicho, yo lo haré. Y mi vida depende de ti. Si paso hambre, ayunaré. Si me quedo en la calle, por lo menos una manta. Pero tú me estás llamando a servir. Y luego después de eso me dijo todavía encima. Bueno, Padre, o sea, lo estoy diciendo con respeto. No quiero que cobres nada por las enseñanzas, porque claro, yo le dije, Señor, bueno, ya estoy acá, tiempo después, ¿verdad? Ya estoy aquí, ¿qué debo de hacer, Padre? ¿Qué monto crees tú que yo debo de poner a las enseñanzas, a los talleres que yo dé? Porque esa es la conversación que tú tienes que tener con Dios. Si te parece un poco aburrido, es porque no estás dependiendo de Dios, porque hay que depender de Dios. Y recuerdo que le dije, Padre, ¿cómo haría? ¿Cobro así? ¿Cobro así? ¿Cómo sería, Dios mío? Por favor, ayúdame porque no quiero yo presentar algo abusivo. Dirígeme tú. Me fui a descansar y al día siguiente escucho la voz de Dios claramente que me dice, no cobres nada. Da por gracia lo que has recibido de gracia. Dije, bueno, amén, Señor. Si perezco, que perezca, Padre. Vamos a obedecerte. Pero ¿saben qué? Es mejor obedecer a Dios. Porque yo puedo ver de cosas externas que no han creído al Señor y que están pereciendo en su economía de servir, ¿vale? Y yo puedo ver en mi vida que no soy millonaria, pero tengo lo que necesito. Lo que necesito. Y eso levanta en uno una vida agradecida, sabiendo de que Dios, por lo menos, te hace llegar el agüita y te hace llegar el pancito. ¿Mm? Entonces, amados, yo estoy dando un ejemplo, ¿vale? De donde nosotros debemos y tenemos que proceder a hacernos ciertas preguntas para tener más luz de la guía de Dios. Por ejemplo, una pregunta. ¿Siento paz en cuanto a la decisión? ¿Siento paz? Porque a veces por ahí han dicho, no siento paz, no siento paz. Y yo creo que esto no es de Dios. A veces yo no he sentido paz para obedecer a Dios, pero como está escrito en su palabra, como está confirmado, pues yo voy y obedezco. Y el obedecer me da paz, porque sé que he obedecido al Señor. ¿Cuántos se identifican conmigo? Porque como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, nunca debemos de tomar una decisión o entrar en una situación sin tener un sentido de tranquilidad o de paz interior y cierto sentido de que es bueno hacerlo. Aunque otro hijo de Dios nos diga que Dios le dio un mensaje acerca de lo que nosotros debemos hacer, nunca debemos tomar eso como una última señal de que en verdad esa es la decisión que viene de Dios. Nosotros debemos buscar la confirmación de Dios y ella debe estar alineada con las luces, con la palabra de Dios. Entonces debemos examinar, por favor, los mensajes que otros nos dicen que han recibido de Dios para nosotros y retener solamente lo que Dios nos confirme. El resto debemos de desecharlo. Nadie debe tomar autoridad final sobre otra persona.
diciéndole de que lo que Dios quiere de él o de ella. Tampoco debemos de permitir que alguien tome tal autoridad sobre la vida de uno mismo. Estos mensajes pueden funcionar solo como una luz en la línea, vamos a decir, de esas luces que deben guiar o de esas lámparas que deben guiar nuestro camino en la toma de decisiones. Tenemos que examinar esta luz en detalles conforme a la palabra de Dios. ¿Mm? Hay problemas que hay que resolver. Hay conflictos que hay que resolver. Hay heridas que deben de sanar. Hay recuerdos que deben de dejar ser si nos hacen daño. Por ejemplo, Dios nos dice, no traigas a memoria el pasado. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Entonces, alguien que viene a hablarte constantemente del pasado, acuérdate lo que sucedió, acuérdate que tú me contaste esto y acuérdate, si esos recuerdos nos lleva a sentirnos heridos, nos lleva a querer tirar la toalla, nos lleva a querer estar en desunión, a odiar, a vengarnos, a rebelarnos contra la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer? No traer a memoria ese pasado, porque Dios tiene poder para hacer todas las cosas nuevas, absolutamente todas las cosas nuevas. ¿Por qué? Porque se me ocurrió a mí decírselos. No, es porque eso es lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Entonces, esos conflictos, esos problemas que tú tienes que resolver, la de sentir paz en cuanto a la decisión, nace en el hecho de que esa paz esté relacionada con nuestras emociones naturales, las cuales pueden ser entendidas, pero algo igual o similar tú tienes que hacer o activar por cualquier persona o agente externo, ¿m?, a la palabra de Dios. Es así como tienes que decidir una y otra vez. ¿Cuántos mensajes recibo yo de personas que se dejan engañar? Y me siento mal, y yo creo que esto no va a cambiar. Yo aparento estar feliz, pastora, aparento estar muy contenta o muy contento, pero por dentro estoy destruido. Por dentro solamente siento morir. Y yo ya doy por verdad esto y esto y esto. Entonces, en todas esas cosas negativas, hay palabra de Dios. Esos pensamientos, por ejemplo, como cuando llueve, ¿no? Hay personas que se sienten deprimidas, mientras que otras se sienten eufóricas. Por lo tanto, las emociones no son un parámetro estable y absolutamente confiables en la toma de una decisión, si nuestras decisiones van a estar basadas en nuestras sensaciones de paz o en ausencia, vamos a sucumbir. Vamos a quedar desorientados, descontrolados, desesperados, y pasarán los días y pasarán los días y no recibirán los propósitos de Dios a ese lugar perfecto, situado que Dios ha preparado en tu toma de decisiones. Si no meditamos en ello, es como estar volando en cualquier dirección. Por eso tienes que meditar. Tienes que tener otras luces por la palabra de Dios para alinearnos. Yo sé que a veces es como esas luces que se encienden y se apagan, ¿verdad? Porque dices, bueno, esto dice la palabra del Señor, pero ¿será el tiempo en que yo tenga que obedecer? Y eso también nos hace entrar como un poco de desorientación. ¿Será el tiempo? ¿Será el tiempo? Es como cuando un avión va volando.
Y ellos van mirando el tiempo. Algunos dicen, no, no vamos a volar porque el tiempo está mal. Así igual, nosotros tenemos que aprender a reconocer los tiempos. Y para entender los tiempos, Dios va a ir dando las señales. Él va a ir llevándonos a su dirección. ¿Mm? Por eso tenemos que ir meditando, amén. Tenemos que ir viendo las señales del Señor y de otro lado, tenemos que estar también seguros de que la paz que sentimos es la paz que viene de Dios y no de alguna otra luz, llamado personas, llamado mensajes, profecías, me atrevo a decir, no de otras luces, porque podría ser la luz de una torre que te va a llevar a chocarte. No nos dejemos confundir por esas luces que nos van a generar más problemas. Si queremos ser libres de ellos, yo los animo muy responsablemente porque se trata de tu vida, se trata de tu destino, se trata de las bendiciones que el Señor quiere entregarte. Y tú no puedes pasar desapercibido eso. Tienes que encontrar tu aterrizaje perfecto que te va a llevar a la bendición, que te va a llevar a establecerte en los propósitos de Dios. Esto pareciera muy confuso porque yo te estoy dando algunos consejos, pero si tú comienzas a leer la palabra, tú vas a entender cuando el Espíritu está hablándote. Tú te vas a dar cuenta cuando el Señor te está hablando y cuando tú sientas que Dios te está comenzando a hablar, tú tienes que escribir esos faros en tu libro de apuntes para que cuando te sientas perder la dirección, enciendas tus faros por la palabra de Dios, porque cuando tú más repases y recuerdes lo que Dios te ha venido hablando, son que los faros se encienden y tú volverás a tomar el camino correcto para que aterrices en tu lugar de la promesa, lo que Dios ha predestinado para entregarte como parte de su amor, como parte de sus bendiciones, como parte de las promesas que el Señor tiene para ti. No tomes como fuera de control los problemas que tú estás viviendo hoy. No los tomes como verdad. Recuerda, grandes hombres de la Biblia que fueron muy bendecidos por Dios, que no se soltaron de la guía de Dios. Yo puedo hablarte de un José que tenía grandes promesas de parte de Dios. Sin embargo, se levantó la ira y la envidia en contra de José y lo tiraron a un pozo. Tengo un José que se sintió ya liberado cuando lo sacaron del pozo y lo vendieron como esclavo. Lo vendieron como esclavo, llegó a la casa donde se apareció un Potifar en esa preparación consignada por Dios para su vida. Pero también conozco a ese José que a pesar de que él estaba medio confundido, que fue quitado de su hábitat, de su lugar seguro, él no se apartó de Dios. Y una gran señal de José es que cuando esa mujer casada, la mujer inmoral, la mujer adúltera, porque así lo llama la Biblia, la mujer adúltera cuando quiso acostarse con José mientras que su esposo no estaba ahí, José huyó de su vida. A pesar que él estaba desorientado, lo habían sacado de su tierra, lo habían humillado, lo habían vendido como esclavo. Él activaba las luces y él huyó de esa mujer, pero a pesar que activó las luces, fue a la cárcel. Entonces, cuidado con dejarte confundir. En vano estás obedeciendo a Dios, porque cuando obedeciste a Dios, mira lo que te pasó. Estabas obedeciendo a Dios como que las cosas fueron peores, ¿verdad? Pero tienes que ver que tu obediencia a Dios te va a llevar a tu asignación, a lo que Dios ha decidido hacer en tu vida. Porque José estuvo preso, pero estando preso, ahí José aprendió a gobernar, porque dice la palabra de Dios que estaba la presencia en él, que él caía en gracia a los lugares que él iba. Por eso que él cayó en gracia ante Potifar, cayó en gracia ante el jefe de los presos. Y dice que ahí José
aprendió a que todo ese lugar esté ordenado. Y ese jefe de guardia le dijo, te voy a poner aquí como guardia de toda la prisión, porque he visto que tú sabes hacer bien todo. Y eso fue una preparación de José para su asignación, para cuando él gobernara y fuera bendición de su pueblo. Conoces el final de la historia de José, ¿verdad? Dice la palabra que él llegó a ser como el faraón. Y él fue de bendición y pudo gobernar bien, pero fue necesario de que el corazón de José fuera moldeado, fuera humilde, madurara, dejara de quejarse, dejara de huir. Fue necesario que José aprendiera a gobernar para también sostener bien las bendiciones de Dios. Tu victoria es que enciendas los faros de tu vida con la palabra de Dios para que sepas cuando Dios te habla, cuando tomes buenas decisiones. La palabra de Dios es lo que te da la valentía para perseverar en esas asignaciones de Dios para tu vida, no para conveniencia de Dios, sino para bendecirte. Por eso, si hoy quizás te sientes como José, quizás hoy te sientes que te han metido dentro de un pozo. De pronto sientes que te han puesto en la fila de los esclavos, donde tú no puedes hacer nada. Quizás te sientes que estás en la casa de Potifar, trabajando para otros. Quizás sientas que estás huyendo o estás siendo tentado o tentada a acostarte en una cama que no te pertenece. Quizás te han metido preso, quizás tú estás viendo ahora una situación que tú dices, yo no merecía esto, esto fue injusto que me pasara, esto tuvo que suceder así. Entonces, amados, todo está bajo el control de Dios y el dominio de Dios si tú decides tomar las decisiones, pero tomando lo bueno, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Y todo lo malo, todo eso que te intoxica, que te envenena, que te contamina, que te enferma, que te hiere, todo lo malo es cuando la palabra de Dios no lo dice. Por eso, si entró brujería a tu vida por medio de otras voces para maldecir tu vida, para maldecir tu matrimonio, para maldecir tu destino, porque hay palabras que vienen a decir, va, siempre has sido así y siempre vas a estar igual y así vas a terminar. Nadie te va a querer porque mira cómo eres, nadie te va a aceptar, así terminarás. Yo ya sabía, mira lo que me hiciste, pero ¿sabes qué? Todo eso es brujería, brujería que entra sin que te des cuenta. Y tú tienes que comenzar a recordar cada palabra negativa que te dieron, cada palabra de maldición que habló hacia tu vida, hacia lo que es parte de tu vida, acerca de tu situación y todas esas palabras que tú has permitido que te envenenen y que te intoxiquen, porque por eso te tienen en ese estado depresivo donde tú sientes que todas tus luces se han apagado, que quizás te pueden hablar de Dios, pero tú no puedes salir de ese estado emocional que te frena a que tú avances. Entonces, para que tú rompas ese hechizo y rompas esa brujería, recuerda todas las palabras negativas de derrota, de desprecio, y cada uno, repítelos cada uno y anúlalos cada uno en el nombre de Jesús. Anúlalas, rómpelas, cancélalas sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Y di toda brujería que entró a mi vida para maldecirme, en mi economía, en mi vida, toda palabra contraria que maldijo todo lo que Dios me entregó. Comienza a recordar qué te dijo tu hermana, tu hermano, tus amistades, familiares, qué te dijo, quizás tu propio cónyuge. Porque cuando uno está enfadado, a veces soltamos cosas que no quisimos decir. Y ahí tú comienzas a decir, Dios mío, perdóname, Señor, perdóname, Dios mío. No quise decir esto. No es verdad que yo siento por mi cónyuge esto, ¿verdad? No sé de dónde me salió esta palabra. Perdóname, Señor, pero la palabra quedó ahí. Entonces, quizás esas cosas negativas que te dijo tu cónyuge, dilo en voz alta y cancélalo en el nombre de Jesús. Rompe esas palabras de hechicería que vinieron a venir a embrujarte. Miren, yo te paso un mensaje, un secreto. Quizás tú que me escuchas ya lo sabes. Los hechizos de los brujos
maldicen así las vidas. Ellos cogen látigos y comienzan a golpear las vidas de esas personas por medio de fotos. Y comienzan a tirar látigos y a lanzarles palabras de maldición y comienzan a lanzarle las palabras que ellos quieren que esa persona se manifieste. Doblegan sus voluntades. Hay personas que son brujos y comienzan a doblegar las voluntades de las vidas. Pero también hay personas que no necesitan vestirse de brujos porque es un familiar, es una amistad. No se visten de brujos, pero tienen esas prácticas que lo espiritual se llama hechicería. Ahí donde quieren obligarte a que hagas su voluntad, ellos pensando que es su voluntad, pero la verdad es voluntad de Satanás. Entonces, es el momento de desintoxicar, porque Dios está desintoxicando su iglesia. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Dios está desintoxicando a su esposa, a su novia, ¿no? Hablando de la iglesia global. Necesitas sanar. Necesitas romper esos hechizos. Necesitas encender las luces de la palabra de Dios. Y necesitas en el nombre de Jesús tomar la decisión en esta hora para que cada decisión, cada pensamiento, tú lo tomes por la bendita palabra del Señor. Amén. El Salmos 37:4 nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Filipenses 2:13 también nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, según esta palabra, nos está diciendo que Dios es quien produce en nosotros el querer hacer su voluntad, tanto también como el poder para hacer su voluntad. Mi querer ardiente en ese momento tiene que ser como un niño o como una niña, hacer la voluntad de Dios. Solamente Él nos puede doblegar. A mí, ¿cuántas veces me ha doblegado a hacer su voluntad? Al comienzo, he llorado como una niña, vamos a decirlo así. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero la meditación de la palabra de Dios, que a pesar que por un momento no estás de acuerdo con lo que Dios te está diciendo, ¿cierto? Como que no lo sientes justo, pero a pesar de eso, dentro de ti, tu voluntad, tu alma te dice, a pesar que no quieras aceptar ahora, pero tú sabes que sin Dios no puedes vivir, que sin Él no puedes estar. Entonces Dios, en su amor, en su piedad, sabiendo que estás haciendo tu berrinche de niña o tu berrinche de niño, porque sabe que necesitas sanar. Sí, yo sé que me estás diciendo que regrese con mi esposa, pero no quiero, porque me acuerdo. O tú me estás diciendo que yo vaya con mi esposo, pero no quiero porque me acuerdo. O tú me estás diciendo esto, que todavía no, pero yo quiero aquí a mi esposa, yo quiero aquí a mi esposo, yo quiero a mi manera. Y lloramos a Dios, ¿y por qué? ¿Y por qué así? ¿Por qué así? ¿Por qué así? Pero Dios, claro que quiere hablar con nosotros. Él sabe dónde nosotros tenemos que sanar. Y cuando Él comience a sanarnos, entonces podremos tener la luz alumbrándonos y diciendo, Padre, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Y felices como niños y como niñas, nos deleitamos en hacer su voluntad. Por eso, como te digo, si tú te deleitas en la palabra de Dios, Él cumplirá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque Él es el que pone el querer como el hacer en nosotros. Tenemos que asegurarnos que sea Dios hablándonos. Dios no solamente nos quiere con una Biblia, Dios nos quiere ver que nosotros tengamos una verdadera paz. Esa paz que tú sabes que ni el buen trabajo, ni el dinero, ni la calle, ni la playa, ni los campos, ni la buena comida, ni ninguna pareja, me atrevo a decirlo, te puede entregar. Solamente
El deleitarnos en el Señor nos va a dar la paz. Esa paz que está basado en lo que Dios sabe que es mejor para nosotros, porque Dios sabe que nosotros estamos involucrados en cualquier asunto de nuestras vidas, pero que no vamos a alcanzar a tener una buena línea o una buena divisa, vamos a decirlo así, si no entendemos, si no vemos lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces, para ser nosotros verdaderamente hijos de Dios, ¿Mm? tenemos que entender que lo que realmente conviene está bajo la perspectiva de Dios. A veces ni siquiera sabemos lo que queremos o lo que nos conviene. Y en esos casos tenemos que abrirnos a Dios para ver qué es lo que quiere mostrarnos y qué cosa hay en nuestro corazón. Porque no sé tú, pero yo a veces le he dicho, Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Pero cuando las cosas se han puesto ardientes, digo, Señor, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. Cuando las cosas se han calmado, Padre, ahora quiero, ahora quiero, ahora quiero. Y de pronto concluyo en decir, mi Dios, ya tengo vergüenza decirte que lo quiero, que lo amo. Tengo vergüenza decirte que ya no lo quiero, que no lo quiero amar. Ya tengo vergüenza porque concluimos que a veces no sabemos lo que queremos. Pero Él quiere mostrarnos que hay en nuestros corazones. A mí, Dios me confirmó que mi verdadero motivo de hacer las cosas a veces no iban con su palabra. Pero cuando Dios nos establece en su verdad, nos explica el por qué lo quiere. Y nosotros sabemos que eso es lo mejor, no solamente para nuestras vidas, sino para la otra persona con el cual podríamos tener el conflicto. Pero si entendemos desde la perspectiva de Dios, entonces no estaremos como las olas del mar, que están como las ondas que van y vienen. Hoy quiero, no quiero, hoy quiero, no quiero. Porque ¿quién sabe lo que nos depara el futuro? Solamente Dios lo sabe. Solamente Él sabe. El pensar en nuestro futuro nos provoca un estrés. ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? Algunas se me despeinan. Yo creo que va a suceder así. Y se ponen más nerviosos, tienen miedo. Produce estrés. Pero Dios, Él pone su deseo en nosotros. Él quiere que nosotros confiemos en su verdad, que le creamos como los niños. Y Dios va a poner el deseo más fuerte, más fuerte, más fuerte en nuestro corazón, ¿sí? Que está unido a la mente, no se olviden, ya tu alma, y lo va a poner cada vez más fuerte. ¿Mm? Eso va a desalojar las heridas, los pensamientos contrarios, esas personas que quieren gobernarnos, va a desalojar todo eso. Y quedaremos en la posición de solamente esperar lo que Dios quiere llenar en nuestros deseos. Por eso, oremos y decidas entregar tu deseo, tu voluntad a Dios, orando para que Dios ponga el deseo verdadero de su corazón a nosotros. Y así tú también puedes orar para que Dios ponga el deseo verdadero en la vida que tú sabes que tiene que recibir algo bueno de parte de Dios. Los deseos de Dios o la voluntad de Dios nos sanan. Los deseos de Dios o la voluntad de Dios borra los recuerdos dolorosos. Si tú quieres obedecer al Señor, olvidando ese pasado y creyendo que Dios hace las cosas nuevas, tienes que aceptar ese deseo en ti. Y aceptar los deseos de Dios es pensar únicamente en lo que Dios
nos está diciendo. No vengan los recuerdos a querer volver a contaminarte, a envenenarte, a herirte. Tú tienes que desalojarlos y cuidar tus pensamientos sanos, tus deseos sanos, sabiendo de que hay cosas que no debes recordarlas, pero hay otras que sí. Amén. Entonces, desde hoy vamos a sanar en nuestra conducta de tomar decisiones basados en nuestros propios pensamientos o en los pensamientos de otros. Vamos a sanar esas áreas. Si tenemos que cerrar puertas, si romper amistades, hasta relaciones que nos están apartando de los deseos de Dios en nuestras vidas, lo tenemos que hacer. ¡Ah, pastora! Entonces tengo que romper con mi esposo. Repito y doy la enseñanza. Si los consejos vienen revelándose la palabra de Dios, no las debes tomar. La relación con la que tú deberías de romper sería estando, por ejemplo, en adulterio, o una relación de amistad, una relación familiar, una relación de amistad en tu iglesia. Alguien que te esté llevando a que te sientas herido y herida. Un ejemplo, pero no ves cómo está portándose. Dios no quiere que tú sufras, porque Dios es bueno y Dios no quiere que tú sufras. Entonces, eso no es de Dios. Esos consejos nos están hiriendo, ¿verdad? Nos están haciendo recordar el dolor. Por tanto, son palabras que están buscando herirnos. Eso es lo que tú tienes que desalojar. Y por un tiempo, cortar esas relaciones. ¿Para qué? Para que en tu lugar secreto, en tu proceso, en tu desierto, lo que tú consideres en tu lugar de toma de decisiones, solamente escuches la voz de Dios. ¿Cómo escucho? La Biblia, orando para que Dios esté hablándonos. Esta es la forma en que nosotros debemos aprender a oír la voz de Dios que nos está diciendo, querido jovencito, querida jovencita, deben aprender a tener una actitud de apertura, o sea, un corazón rendido delante de Dios. Oír su voz claramente. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a madurar, a crecer. Y un creyente maduro es alguien que ha aprendido a permanecer en esa actitud de una rendición, de abrir su corazón a Dios. Es alguien que sabe que el andar con Dios no quiere decir conformarse al cumplimiento de una lista de reglas, sino es más bien a relacionarse con Él como persona y que reconoce, ¿verdad? Reconoce que siempre hay la posibilidad de equivocarse. ¿Por qué nos vamos a equivocar? Es por eso que el creyente maduro siempre es consciente que puede haber la posibilidad de no entender bien y estar dispuesto a decir, eso es lo que creo que Dios está diciéndome al respecto, pero ora, ora y mira si Dios se lo confirma. Y si no es así, entonces volvemos al Señor y le vamos a pedir que por favor nos hable con más claridad. Ya saben, cuando buscamos a alguien para que nos ayude a escuchar la voz de Dios, tenemos que revisar su historia. Por lo regular, es alguien que está en la presencia de Dios o es alguien cuya presencia transmite paz. Ahí tú tienes que darte cuenta. ¿Trae sus consejos desacuerdos en tu vida? ¿Desacuerdos en tu hogar? ¿Sabes si esta persona es alguien que espera delante de Dios, que busca la voluntad de Dios? ¿Sabes si es alguien que comparte la palabra de Dios o es alguien que actúa siempre precipitadamente? ¿O es alguien que tú sabes
que es alguien que explosiva o explosivo. Tienes que aprender a ver los consejos. Y son consejos que te llevan al pleito, a la venganza. No puedes permitir que te contamine. No puedes permitir que te gobierne. Santiago, capítulo 3, versículo 7. A ver, voy a leerlo rapidito. Ya vamos a terminar. Amén. Nos dice la palabra del Señor. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero versículo 8, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Entonces, ¿qué es lo que está provocando lo que tú estás escuchando? ¿Mm? ¿Qué es lo que está provocando? Debemos ser maduros, ser alguien que esté listo a reconocer de la posibilidad de equivocarse y también estar en la búsqueda de la voluntad de Dios en cuanto a todo lo que tú tengas que hacer. Amén. Entonces, amados, Dios quiere que nosotros maduremos, que reconozcamos que a pesar de que somos imperfectos, debemos seguir esforzándonos en encender esa luz que es la palabra de Dios, porque a veces pensamos que otras personas no van a entender o a entendernos si le pedimos, por ejemplo, que oren por nosotros respecto, a cierta decisión que nosotros debemos tomar. O quizás pensamos que el problema es demasiado privado y solo nos debe concernir a nosotros como para no estar compartiéndolo con otros. Sin embargo, una de las razones por la cual Dios nos ha provisto a nosotros una familia en la fe. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esto? Dios nos ha dado una familia en la fe. En la fe. Ya te he hablado para que tú sepas quién es la familia de Dios, quién es la familia de la fe. Alguien que te va a transmitir paz, no por ideologías de palabras o de mensajes emocionales para levantarte el ánimo. No, 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 no. No. Yo estoy con esta persona porque me levanta el ánimo. Sí, ¿cómo te la levanta? Uy, dice que soy guapa, que soy bella. ¿No? Que, ¿no? Que si yo sigo conversando me va a rejuvenecer, si yo sigo conversando es lo mejor que me va a pasar en la vida. No, no, no. Una persona que me va a dar paz, me va a llevar a la verdad de Dios. Me va a llevar a que yo alcance mi propósito. No podemos tener paz de una vida próspera, con propósito, porque Dios dice que Él quiere que nosotros prosperemos en todas las cosas, en el alma, en la salud y hasta en las finanzas, en la familia. Ese es el plan de Dios. Entonces, tienes que saber quién te está escuchando, a quién le vas a pedir consejos. ¿Es importante que pidan ayuda? Sí. Sin embargo, una de las razones por la cual Dios nos ha provisto hermanos creyentes con dones diferentes es precisamente para discernir su voluntad. Y cuando finalmente nosotros decidimos, por eso, no, yo no voy a escuchar a nadie. No sé si les ha pasado por aquí algún hito. Yo quiero que Dios me hable a mí directamente. No, Dios nos ha provisto personas para confirmarnos y para ayudarnos a llevarnos a su voluntad. Miren, yo me atrevo a decir que a veces usa personas que tú menos esperas. A mí me empujó a su voluntad por medio de esa historia tan colosal que a veces cuando la recordaba con mi esposo nos reíamos. ¿Y qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? Me decía él. Nena, ¿y tú qué hiciste cuando ella me llamó? Yo me quería meter en la cocina del horno cuando ya estábamos bien casados, ¿verdad? Yo estaba en la cocina y yo quería, trágame tierra, yo quería abrir la puerta del horno y meterme ahí
porque qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Yo estaba ahí y yo le decía, cállate, cállate. Y ella hablando, ella dice que tú eres el amor de su vida. Y jaja, él se reía. Pero, ¿qué hizo Dios? La usó, la usó. Entonces, es importante que pensemos que otras personas sí nos pueden ayudar, personas creyentes. Incluso cuando tú digas, es algo muy privado, no, yo no puedo hablar esto, pero Dios nos ha provisto, amén, de hermanos creyentes con dones diferentes, profetas, consejeros, miren, que echan fuera demonios. Dios ha provisto, Él tiene su iglesia completa para ayudarnos y para justamente todos esos dones nos ayuden a discernir la voluntad de Dios. Y entonces ahí finalmente vamos a decidir tomar una buena decisión en nuestros problemas, en esas inquietudes. Por eso es importante también pedir ayuda, porque casi siempre nos quedamos, por experiencia propia, nos quedamos sorprendidos de cuán abiertos y comprensivos es un creyente maduro. Amén. Entonces, hasta aquí nuestro taller de sanidad del alma. Y por favor, si quieres tener un aterrizaje seguro, si quieres que otras luces también se enciendan para tu vida, deja que otras personas en la fe te puedan ayudar. Discierne si es Dios quien te está hablando. No te encajones en ti mismo o en ti misma, porque te podrías quedar sorprendida o sorprendido a la hora que tú compruebes si es verdaderamente la voz de Dios quien nos está guiando primeramente a sanar, a olvidar lo que no debemos recordar y a entrar en nuestra tierra de bendición. Amén. Hasta aquí nuestro taller de sanidad. Que Dios me los bendiga en gran manera. Amén.